Hola, nos encontramos con mi profe Barraza y la primera pregunta es, en nuestras pruebas en las viviendas, el agua recolectada en botes metálicos oxidados para usar en el baño obtuvo un pH de 6, un poco ácido, y presenta una capa de suciedad verde llamada llamo. ¿Por qué cree que el agua guardada en estos botes por varios días tiende a volverse ácida? El agua naturalmente es ácida, ¿por qué? Porque el dióxido de carbono de todos los animales y los autos que emanan por combustión se disuelve en el agua, entonces al disolverse forma ácido carbónico. El ácido carbónico hace que el agua naturalmente sea un poco ácida, puede deberse eso allá, que es agua natural, ¿no? Ahora, de que esté formado esta capa de bacterias que tú dices que se llama llamo, es que no están moviendo el agua, está estancada. O el bote no lo han lavado. Puede ser que ya esté en el bote desde antes de que echen el agua o que esa agua lleva estancada varios días. Gracias. La otra es, ¿de qué manera influye la aparición del llamo en el cambio de pH del agua? Pues las bacterias, los desechos de las bacterias pueden producir compuestos que sean ácidos y esos se empiezan a disolver en el agua. Si acumula o si pones la aportación de las bacterias y del dióxido de carbono, pues por eso está cambiando el pH. ¿Qué tan seguro es para las familias usar este agua con pH de 6 para ganarle al baño? ¿Y que nos recomienda para evitar que se eche a perder tan rápido? Pues tener botes tapados y los recipientes, estos recipientes metálicos no serían los más adecuados. Sería mejor tener el agua en recipientes de plástico y estos recipientes de plástico lavarlos por ahí una vez cada 15 días para mantener un ambiente inocuo de bacterias, o de bacterias al menos que no haga daño, porque eso del llamo que estás comentando tú, eso puede ser muy tóxico. Cuando uno agarra eso que es pegajoso, te puedes enfermar de diferentes cosas graves. Al medir el agua del río de la comunidad obtuvimos también un pH neutro de 7. A pesar de que las orillas están llenas de botellas, bolsas de plástico y otros desperdicios, ¿es posible que un río tenga un pH neutro de 7 y aún así esté contaminado? Sí, a ver, ahí el pH, pues, el pH no todos los contaminantes, por lo regular los efluentes que echamos los humanos son ácidos. Pero ahí la ventaja que tienes es que como el río está en movimiento, pues está arrastrando los contaminantes, pues no se están concentrando, entonces no se alcanza a acumular el ácido como para que tú lo puedas medir. Entonces ahí la ventaja de un río es que se va oxigenando el agua, esa es una, y lo otro es que tiene movimiento. Pues sí puedes tener pH cercanos al neutro, porque el agua neutra nada más sería sin sales y purificada de laboratorio. Todo el agua natural siempre es un poco ácido, entonces sí pueden tener un poco de indicadores químicos más o menos bien, pero el agua puede estar contaminada. ¿Por qué la basura plástica tirada en la orilla todavía no cambia la acidez del pH del agua del río? Pero a ver, si dices botes, los plásticos al final no sueltan sustancias que detectes como que cambien el pH tanto, más bien son iones orgánicos, y los iones orgánicos o solventes orgánicos son muy cancerígenos. Entonces puedes tener un pH cercano al neutro, pero tener otras cosas disueltas. ¿Y cuánto tiempo tarda el plástico en degradarse para empezar a alterar químicamente el agua? A ver, ya los plásticos de hace como unos 30 años, 20 años, esos tardan cientos de años en disolverse, unos 100, hasta miles de años. Han modificado a raíz de las regulaciones ambientales, han hecho que los químicos hagan plásticos biodegradables. Entonces le meten entre los polímeros, meten azufre, y el azufre lo que hace que tengan un hoyo y se empiezan a disolver ahí. Entonces estos que han modificado con azufre, en 20 años se empiezan a descomponer. Aún así es mucho, ¿no? Para una bolsa de un uso, y que tarde 20 años en deshacerse, si es de plástico biodegradable. Si es de plástico de los de antes, pues cientos de años. ¿Y cómo nos explicaría la diferencia entre contaminación física y contaminación químico-biológica y en un cuerpo de agua? Pues a ver, como contaminación física sería como arrojar muebles, sería arrojar llantas, sería pues, colorantes que nada más se disuelvan. Todo eso que acabo de mencionar al final son partes físicas. Químicas es cuando hay una interacción de que lo que tú estás echando reaccione con el agua y produce cosas que pueden ser más peligrosas que lo que se esté descomponiendo, lo que tú hayas echado al principio. Entonces la contaminación física, pues al final más es recoger lo que tengas en el agua, que no esté interactuando con él, lo quitas y ya esa contaminación se va. Pero la química, pues ya hay que hacer tratamientos de bacterias, o como aquí la planta de tratamiento, o empezar a echar otros reactivos que se empieza a volver muy caro. Bueno, en nuestro proyecto notamos que las tiras reactivas menores que cambian de color son un poco difíciles de interpretar y no son muy exactas. ¿Qué limitaciones tienen las tiras de papel reactivo cuando hacemos pruebas de agua del campo? Las tiras de papel pH dependen de la persona que lo esté observando, porque al final ves un cambio de color. Pues si alguien tiene mala vista y una persona es sana, pues pueden darte de lecturas diferentes, eso es una.
Lo otro, las tiras de pH tienen nada más en unidades de enteros, es decir, pH nada más te lo mide en 0, en 1, en 2, en 3, en 4, no tiene decimales de pH. Y eso va pues en el costo de las tiras de pH son 300 pesos. Hay aparatos que te dan décimas de pH o hasta centésimas de pH, pero esos aparatos se van en un costo hasta de miles de pesos. Y aparte tienes, al cargarlos, es más difícil cargarlos, ¿no? Entonces las tiras pues, tienen la ventaja de ser prácticas, que te las llevas en la bolsa. La desventaja es esta, su inexactitud, y depende de la persona que esté haciendo la lectura. ¿Por qué un aparato con sensores electrónicos automáticos de pH y turbidez es mejor y más específico para una comunidad que las pruebas manuales de colores? Pues por su exactitud, es lo que te estoy comentando esto. Al final, eso que me estás diciendo es de la rama de química analítica. En la química analítica se divide en dos maneras: en hacer soluciones o en usar aparatos, y ya se llama química instrumental. La química instrumental depende de tu equipo, entonces entre más caro esté el equipo, más exacto es. Nada más que el portarlo pues, puede ser difícil. Y son equipos caros, ¿no? Que no puedo estar moviendo tan fácil. Sí. Y hemos propuesto soluciones como filtros caseros de arena, carbón y piedras y una alarma escolar conectada a los sensores. ¿Cómo ayuda un filtro casero de arena, carbón activado, grava y piedras a limpiar el agua jabonosa antes de guardarla en los botes? Pues es que le quita, a ver, el carbón activado quita todo la parte del jabón, lo absorbe, ¿no? Y los filtros lo que quitan son partículas de polvo, tierrita o piedras que sean más gruesas que el tamaño del poro del filtro, ¿no? Entonces tienes una separación física y absorción. Absorción también es un fenómeno físico. Entonces el carbón activado lo que te hace es quita impurezas del agua y le quita el olor, pero no quita las bacterias. Entonces esa agua que ustedes están poniendo sirve de riego, pero no sirve para consumo humano porque lleva todavía muchas bacterias. Después de un filtrado en agua, para cuando uno está purificando agua, se necesita luz ultravioleta o echar pastillas de cloro, o ambos. Entonces el agua que ustedes o la que me estás tú proponiendo no pues lleva bacterias, no está desinfectada, es la palabra. ¿Y qué opinas sobre la idea de instalar una pantalla con sensores en la escuela para que los vecinos vigilen la calidad del agua en tiempo real? Pues es bueno para control del agua que te estás consumiendo y saber que el gobierno no te está entregando agua contaminada, ¿no? Entonces sí sería ventajoso para que la gente tome conciencia de la calidad de agua que está recibiendo y cómo la estamos pagando y cómo la estamos cuidando. Sí. Y sería todo eso, muchas gracias. Gracias, muchachos.